El 23 de abril de este año celebramos los 100 episodios. Hoy llegamos a los 200, haciendo un breve resumen de lo que significa llegar a esta nueva centena. Bienvenida y bienvenido a Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Estás escuchando el episodio número 200 del día martes 10 de septiembre del 2019. En avalos.sv, hoy la segunda clase del curso Crear tu podcast. En esta clase vas a aprender a exportar y a subir los MP3. 200 episodios es mucho y es poco dependiendo de cómo y cuándo se vea. Si es un podcast semanal, 200 episodios es mucho. Si es un podcast diario, 200 episodios es poco. Estamos hablando de 26 más 26 episodios por mes. Así que, bueno, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. En este tiempo hemos hecho 100 episodios. El 29 de octubre del 2018 comencé este proyecto, esta andaduría, esta locura de hacer un podcast diario hablando de WordPress y para implementadores WordPress. ¿Qué te puedo decir después de 200 episodios? Te puedo decir que es obligatorio la disciplina y la constancia. Porque en este largo camino de hacer episodios diarios de un podcast es como picar piedra. Cuando estás trabajando a diario, cuando estás creando contenido a diario, pues prácticamente es picar piedra. Y picar piedra significa hacer el trabajo sí o sí. Yo sé que muchos podcasters usan esta técnica del buffer, de crear algunos episodios para que cuando ya sea la inspiración, las ganas o simplemente los problemas de salud no te permite grabar, pues tiras de buffer y pues te agarras 1 o 2 días de reposo y no hay ningún problema, sigue habiendo episodio, sigue la regularidad y ya. Pero bueno, a mí esto del buffer es algo que lo quiero lograr, pero se me hace así eh, evasivo. Sigo creyendo que el marketing de contenido es la mejor forma de hacer marketing. Claro, si tenés dinero y posibilidades de pagar publicidad, pues está bien. Pero yo quiero un negocio a largo plazo. Yo quiero hacer de avalos.sv y de Implementador WordPress, el podcast, algo a largo plazo. Algo que nos permita ir creando comunidad, que nos permita conocernos, que nos permita compartir. Así que, claro, quiero comenzar yo dando el primer paso, creando marketing de contenido. Y por eso este podcast diario. Una de las cosas que ha sido vital en estos 100 episodios, desde el 100 al 200 y en general en estos 200 episodios, ha sido el feedback y la opinión de vos, querida oyente, de vos, estimado oyente. Ha sido crucial, ha sido vital, porque gracias a todos los comentarios y a las opiniones hemos sabido virar y mover la temática conforme vaya habiendo necesidad. En un principio yo me imaginé el podcast y me puse a pensar en lo que a mí como implementador WordPress me gustaría escuchar, pero una vez que lo lanzas al universo, a este mar llamado Internet, pues ya ahora ya no es tuyo. Ya ahora el podcast es de todos. Así que, claro, yo lo grabo, lo edito, lo subo, bien, pero lo hacemos todos juntos. Y gracias a todas las opiniones, a todos los comentarios, a todos los consejos, hemos ido virando, hemos ido ampliando y tenemos ahora una temática pues más interesante, que gusta más y que espero que por lo menos nos acompañe en estos 100 episodios por venir. Pero bueno, si ya dentro de 50 episodios hay mucho comentario, hay mucho feedback y hay que volver a dar vuelta, pues se da vuelta y ya. Así que celebro estos 200 episodios con este episodio número 200 y también con el curso Crear tu Podcast. Hace una semana me llegaron varios comentarios preguntándome la mejor forma de crear un podcast, porque dentro de WordPress hay dos grandes plugins para hacerlo.
Seriously Simple Podcasting y PowerPress. Ambos son válidos, son muy buenos. ¿Cuál es la gran diferencia que yo pienso de uno y del otro? Que PowerPress está muy bien si vos tenés intenciones de monetizar, es decir, de hacer un podcast premium. Si no, pues entonces Seriously Simple Podcasting va muy bien. Entonces, como las preguntas eran varias y constantes, bueno, decidí, ya que estamos en semana de celebración y ya que en esta semana tocaba comenzar curso, pues comencé con el curso Crear tu Podcast. Al final del curso va a haber una sorpresa, así que solo lo anticipo, no lo digo hoy porque el curso no está terminado, pero cuando el curso se termine, cuento la sorpresa, ¿ok? Bueno, ¿por qué también, además del curso, por qué llevo 200 episodios y por qué voy a seguir haciendo el podcast? Porque yo doy fe que el podcasting da visibilidad a una marca, ya sea personal o ya sea marca corporativa. A mí no me conocía nadie, solo mi mamá, mi papá, mi familia y nadie más. En internet ponías Alex Ábalos o ponías implementador WordPress o avalos.sv y no aparecía nada, nada. Gracias a este podcast me he dado a conocer, me he dado visibilidad, he podido comenzar con los cursos, hay interesados, hay suscriptores, hay gente que se contacta conmigo para hacerme preguntas, hay gente que me escribe pues para hacerme comentarios del podcast. Hay comentarios en algunos sitios, por ejemplo en iVoox, que no les gusta. Pero bueno, para todo da Dios. Pues sí, para todo da menos arrebatando. Así que lo importante es la visibilidad. Y esto de dar visibilidad a la marca con el podcasting es algo que se logra. No vamos a decir fácil y rápido, porque no es así. Se necesita trabajar. Lo que quiero decir es que podés comenzar con muy poco, con muy poca inversión. Y eso estoy hablando en el curso de Crear tu Podcast, que solo necesitas un micrófono y una computadora. Dentro de la computadora podés instalar cualquier programa. Y ese programa gratis, totalmente gratis, te sirve para poder crear tu podcast sin ningún problema. Así que muy buena idea para darte visibilidad. Además también esto de crear contenido, ganás posicionamiento en los buscadores, comenzás a aparecer en Google. Claro, el podcast, los episodios, pero también tu sitio web, tu dominio. Por eso yo creo que siempre es buena idea crear tu podcast en tu mismo sitio web. Porque si salís en los resultados de la búsqueda de Google va a aparecer Stitcher, va a aparecer Spotify, va a aparecer Apple Podcast, va a aparecer Google Podcast, va a aparecer Spreaker y está bien. Pero que vayas del podcast y del podcast vayan a tu web, ya hay mucha vuelta. Así que si puede salir tu dominio cuando sale en los resultados de la búsqueda tu podcast, es mejor que mejor. Además, como yo estoy hablando y del otro extremo alguien está escuchando, se crea una conexión emocional con este público objetivo. Ya sea gente interesada en aprender WordPress por medio de cursos o implementadores que ya están trabajando con WordPress, que escuchan este episodio para compartir opinión, para conocer, para saber, para refrescar contenido. Además también el podcasting te permite diferenciarte de la competencia, porque es cierto que está de moda, pero no todos tienen podcast. Así que, y eso sí, aunque todos tengan podcast, tu podcast es tu podcast. Pueden haber 100, pero iguales que el tuyo, ninguno, porque vos sos vos y vos lo haces a tu manera. ¿Se puede parecer? Sí, pero nadie va a tener tu voz, nadie va a tener tu estilo, nadie va a tener tu forma de transmitir. Por eso es que te garantizás que te vas a diferenciar por el simple hecho que vos sos vos y tu podcast está hecho por vos mismo. Esto del podcast y de conectar transmite confianza y yo creo muchísimo en el podcasting porque yo confío mucho en Emilio Cano, en Emilcar, porque escucho su podcast desde hace años y aunque no nos conozcamos ni nos vamos a conocer en persona, yo sé que Emilcar es un buen profesional porque me lo transmite con su podcast,
con su voz y eso a mí me da confianza. Además, gracias al podcast podés llegar a nueva y una más amplia audiencia. Ya vamos a hablar de las estadísticas, pero yo me he quedado sorprendido mientras estaba preparando este episodio con las estadísticas de Spotify. Yo me he quedado, wow, no me imaginé, en honor a la verdad, pero bueno, ya lo vamos a hablar. Pero sí, podés llegar a una nueva y más amplia audiencia. Así que si te lo estás pensando, no lo dudes, no lo dudes, comenzá ya un podcast si tenés un emprendimiento online, un sitio web, una academia, un e-commerce, etcétera, etcétera. Y si no querés hacer un podcast, pero no tenés un emprendimiento, pues igual, podés hacer algo más personal, más tuyo y es totalmente válido. Porque te digo, es cierto que los que escuchamos mucho podcast relacionados a tecnología, a emprendimiento, a marketing, a desarrollo web, pero también escuchamos podcast que no tiene nada que ver, simplemente por divertirnos, aprender algo nuevo. Así que siempre hay espacio para un podcast. Y con esto del podcast, los nichos es lo que más triunfa. Así que ya te estás tardando, ¿ah? Así que ánimo con tu podcast. Bueno, lo último que te quiero decir sobre el podcasting es que tenés, gracias al podcast, nuevas oportunidades de hacer networking. Se va a comunicar contigo, se va a poner en contacto contigo, te van a escribir gente de otros países, de otros continentes, de otras ciudades que vos, si no fuese por el podcasting, no hubieses podido conocer ni intercambiar conocimientos, opiniones, mensajes, sugerencias, etcétera. Y eso está muy bien. Así que bueno, para cerrar este episodio 200, voy a hablarte un poco de las estadísticas. De las estadísticas de implementador WordPress. Pero antes de entrar en materia sobre las estadísticas de implementador WordPress, es bueno que sepas que esto de las estadísticas, si estás pensando hacer un podcast o si ya lo tenés, esto de las estadísticas en el podcasting es un lío. Es un lío porque no hay un solo lugar en el que te diga, aquí está. Sí es cierto que podés vincular el tráfico de datos de tu hosting a, por ejemplo, a Google Analytics. A Google Analytics. Es cierto que lo podés hacer, pero aún así, las analíticas de las descargas de tu hosting es una parte de estas estadísticas. ¿Por qué? Porque aquí entra en juego iVoox, Spotify y Apple Podcasts, ¿ya? Entran en juego además también Google Podcast porque muchos podcatchers toman de ahí el contenido y por eso no lo podemos medir porque de momento yo no sé, no he encontrado dónde ver las estadísticas de Google Podcast. Si hay alguien de la audiencia que lo sepa, pues yo se lo voy a agradecer. Pero bueno, entremos ya en materia. Vamos a lo primero, el consumo, la transferencia de datos del servidor. Yo por eso recomiendo 100% que tengas tu podcast en tu propio servidor, pero los episodios no en el mismo dominio. ¿Ya? Ahora me explico por qué. Avalos.sv es mi web, ahí tengo mi podcast, pero cada episodio está redireccionado a otro dominio, ¿ya? Este dominio solamente lo tengo para los MP3 del podcast y nada más. Significa que cuando voy a mi hosting y voy a este dominio, todos los datos que me muestra son de los MP3 del podcast. Así tengo separado lo que es de la web, el consumo de transferencia de la web y el consumo de el podcast, ¿ya? El episodio 100 fue en abril, así que de la transferencia en gigas, por suerte ha ido en aumento, pero han pasado cosas raras. Por ejemplo, en abril cerramos el mes con 23.48 gigas de transferencia ese mes. Tomando en consideración que cada episodio pesa de 15 a 20 megas, pues hagamos número, ¿ya? En mayo
el consumo total de datos fue de 17.10 gigas. En junio, 22.32. En julio, 35.25. En agosto hubo un bajón a 19 gigas. Y en septiembre, como solamente tenemos 10 días, son 13.85 gigas de transferencia de datos. Cualquiera podría pensar, bueno, ¿y qué pasó en mayo? ¿Y qué pasó en agosto? En mayo no lo sé. En mayo, en honor a la verdad, no lo sé. Pero en agosto me da la impresión que es por el parón de vacaciones que hacen mis oyentes de España, que ya te voy a comentar también por qué hablo de los oyentes de España. Pero bueno, yo por lo menos en agosto tengo eso así como rondando, que es como digamos lo que tenía que pasar. Porque para bien o para mal, la gran mayoría desconecta y si escuchan el podcast por tema laboral, lo que menos quieren en vacaciones es preocuparse por el trabajo. Así que, bien, estas son las transferencias de datos. Pero, ¿y las escuchas? ¿Cómo vamos con ese tema de las escuchas? Bueno, yo te voy a hablar en este momento de Seriously Simple Podcasting, que es el plugin para podcast que yo uso y tiene una extensión llamada estadísticas. Con estas estadísticas vos podés ver por episodios, por día, por mes y también por fuente de escucha. También ver, por ejemplo, en el mes cuál es el episodio más escuchado y los 10 mejores episodios de todos los tiempos del podcast. Que cosa rara, el episodio top ha sido de Ples Onyx en implementador WordPress. No te digo que son cosas raras. Pero bueno, vamos desde el principio. Escuchas hoy, al día de hoy, mientras estoy grabando este episodio, son 25, 486 escuchas esta semana, 223 la semana pasada y me hace un cálculo la misma extensión del plugin que de la semana pasada a esta hubo un incremento del 117.9%, ¿ya? Bueno, vamos a ver las escuchas totales de mayo, del 1 de mayo al día de hoy, 10 de septiembre, solo para que nos hagamos una idea. Como promedio, son 61 escuchas diarias, como promedio. Y han habido picos, saltos de las 61 escuchas diarias como promedio a 145, el 7 de mayo a 97, ha habido otro pico de 158, ha habido otro pico de 83, otro de 197 y el más alto pico a principio de septiembre de 238 escuchas. Esto de las escuchas, como te digo, son lo que marca el plugin y es lo que marca el hosting. Aquí no hemos considerado, y eso sí, tenés que saber que lo de iVoox es aparte, lo de Spotify es aparte y lo de iTunes Connect, que es Apple Podcast, es aparte, aunque también lo cuenta aquí y ya te lo muestro. ¿Por qué te digo? Porque aquí entra en la fuente de escuchas, tenemos un 41.2% de las escuchas del podcast viene de Apple Podcast. Un 4.9% desde el reproductor de audio, desde la página web, es decir, 150 veces se ha escuchado el podcast desde avalos.sv/podcast y 7.4% es de Pocket Cast. Hay un 46%, hay un enorme otro que aquí entra todo mundo, ¿ya? Aquí entra todos los podcatchers y todo lo demás que pues no lo puedo, porque igual tendría que ir podcatcher por podcatcher, así que qué lío, ¿ya? Bueno, de este mes, el episodio de ayer pues es el que tiene más reproducciones y en los 10 mejores episodios, el poder de Ples Onyx, que fue el episodio número 13, el editor Full with Gutenberg, que es el plugin de Aníbal Ardid de Demo WP,
es el punto 2, el puesto número 2. Y luego sigue modo de reproducción de WordPress, modo de recuperación de WordPress, 10 plugins culpables de ataques, MySQL, MariaDB, mantenimiento diario de WordPress, por qué deberías usar ya PHP 7.3, Sitekit by Google, Gutenberg es genial y mitos sobre la seguridad. Esos son los 10 episodios más escuchados que me da la información de estadísticas de Seriously Simple Podcasting. ¿Ya? Pero si vamos a ver números, tenemos que saber que no solamente nos quedamos con lo que dice el plugin. Porque, por ejemplo, iVoox y Spotify, ellos descargan una vez tu MP3 de tu podcast y luego todos los que escuchan, por ejemplo, en iVoox y en Spotify, si escuchas en iVoox, no estás escuchando desde mi sitio web. Si estás escuchando en iVoox, estás escuchando el MP3 que iVoox descargó y que ellos sirven en iVoox, ¿ya? No es como en iTunes, no es como en Apple Podcast, que sí, cada vez que alguien le da play en iPhone, en iPad, en Mac, desde la aplicación Podcast, sí va a leer mi feed y lo reproduce desde mi hosting. Bueno, antes de hablar de iVoox, quiero saludar a F. Camacho, que escribió un comentario que decía, bastante pesado el capítulo de hoy. Entonces ya le voy a contestar a Camacho. Muchas gracias, Camacho. Vamos a ver las estadísticas. Las estadísticas de, digamos, quiero ver, desde solamente está este mes. Este mes son 1075 escuchas de este mes en iVoox. Y un dato que me parece genial, de la localización de las escuchas. De la localización está, por ejemplo, España. Estoy hablando de iVoox. El 79.54% de las escuchas desde iVoox vienen de España. 9.42 de México, 5.22 de Colombia, 1.97 de Bulgaria y así va bajando. ¿Ya? Esto tiene sentido porque iVoox, digamos, la gran audiencia de iVoox es gente de España. Es la gran audiencia de iVoox. Entonces, tiene sentido que la gran mayoría de gente que usa iVoox, pues, esté escuchando desde España. Así que desde un saludo aquí a la madre patria. Vamos. Spotify. Spotify está dándole un gran impulso al podcasting porque pone a disposición en la misma aplicación en la que la gente está escuchando música, pone en la misma disposición los podcasts. Y hay gente, muchísima gente, que está conociendo el podcasting gracias a Spotify. Así que aquí en podcaster.spotify.com tenés, por ejemplo, cuáles son los episodios más escuchados, tenés datos de la audiencia, tenés información, por ejemplo, para compartir, tenés tu feed de Spotify para compartir, también tenés imágenes para poder colocar en tu sitio web, escucha en Spotify, cosas así. También tenés algunas opciones de settings para poder actualizar, por ejemplo, tu feed en caso que lo cambias y para poder cambiar de proveedor de hosting para tu podcast. Pero pues, yo ahí lo tengo feliz de la vida. Hablemos de la audiencia. Que en Spotify hay un dato que me parece muy curioso. Porque sobre las escuchas, la gente me va descubriendo en Spotify. Es muy poca las escuchas. Tengo un promedio de 64. Vamos a ver, en lo que va de septiembre, vamos a ver, 1, 3, 5, 40, 44, 64, 34, en lo que va de septiembre. Y vamos a ver, 22, 4 y así. Pero un dato que yo quiero compartir, de que ya se me fue el tiempo horriblemente, es, por ejemplo, el número de followers. Por suerte, y para mi alivio, el número de followers en septiembre va en aumento. Va desde, digamos, a 1
hasta el día de hoy, hasta el día 7 de septiembre, 13 followers desde Spotify. Y el género de estos es que escuchan y que se han suscrito son un 64% que no han especificado género, un 3% son mujeres y un 33% son hombres. Y de la edad, que es otro dato que me encanta este Spotify, porque no me lo hubiese imaginado, el 66% es de 45 a 59 años. El 66% de los que escuchan mi podcast desde Spotify, un 26% de 35 a 44, un 6% de 28 a 34 y un 1% de 23 a 27 años. Qué cosa más curiosa. No me hubiese puesto a pensar en la edad con esto del podcast. Y hablando de Spotify, tampoco me hubiese pensado, me hubiera puesto a pensar, pero también te dicen lo que la gente escucha. Quiere decir lo que tus oyentes también escuchan, pero de música. Y aquí es una ensalada, porque hay desde usuarios que escuchan mi podcast, que en Spotify les gusta Ricardo Montaner, Ricardo Arjona, Rudimental, David Gómez y Yaga y Mikey, que no sé quiénes madres son Yaga y Mikey. Vamos a ver qué es. Ya, hoy de por sí ya me tardé, así que si ha llegado hasta aquí, pues démonos gusto. Vamos a ver a qué suena Rudimental. Vamos a ver. Bueno. Espérame que le había puesto silencio al Mac. Ahora. Vamos. Ahora sí, vamos a ver a qué suena Rudimental. Pues mira qué bien, no sabía que era Rudimental, o ya lo descubrí gracias a Spotify. Vamos a ver a qué suena David Gómez. Que realmente no costamos lo que costamos. Si constantemente ofrecemos descuentos, promociones por aniversario, Día de la Madre o Navidad, estamos enviando un mensaje muy específico y construyendo una imagen consecuente con esto. Cuando el principal argumento para que nos compren es que tenemos un muy buen precio, está... Hombre, creo que es un podcast, David Gómez. No lo conocía. Ya le vamos a dar una escucha. Y vamos a ver qué es Yaga y Mikey. Porque ni idea qué madre. Ay, por los nombres yo creo que ya sé qué es. ¡Ey! 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 F. Camacho, que puso bastante pesado el capítulo de hoy, no sé qué me va a poner en este episodio, pero que de por sí va a ser larguísimo y ya hemos escuchado a Yaga y Mikey. Bueno, estos datos, en honor a la verdad, pues mira, eso del Bayer persona, sabiendo esto, pues dice mucho en realidad con Spotify. Espero que la audiencia de Spotify crezca porque esta información es oro. Y ya quisiera yo que en otros lugares, por ejemplo, iVoox o por ejemplo el propio iTunes Connect de Apple Podcast, te dieran esa información. Ya quisiera yo. Pero igual, no la tienen porque igual no la han recabado, o simplemente ya. Vamos, cerremos Spotify. Spotify me da un dato bien curioso. Me da un dato curiosísimo que no lo había considerado porque es primera vez que me aparece. Perú. Saludos a los oyentes de Perú. El 38% de los oyentes dentro de Spotify son de Perú. El 7% de España, el 3% de Chile y ahí va bajando México, Colombia, Guatemala, Brasil, Argentina y Costa Rica y Suramérica. ¿Ya? Así que desde aquí un saludo a todos los oyentes del Perú.
Terminemos, que ya es tardísimo y me he tardado y sí me he saltado la barda con este episodio, pero bueno, vamos. iTunes Connect, que es el sitio donde te muestra, donde vos envías el podcast a Apple Podcast y donde te muestra las estadísticas. Aquí son concisos. Me dicen que solo hay 33 horas de tiempo total escuchado de mi podcast, que el tiempo por dispositivo es de 1 hora y 55 minutos. Aquí me están hablando de los últimos 60 días. Creo yo que, vamos a ver, creo yo que no puedo determinar, pero sí, creo que sí, porque si pongo más, más meses, hay meses en los que no había reunido información y no me lo muestra. Aquí solamente me dice, por ejemplo, que de esas 33 horas escuchadas, 98% de estos que escuchan durante estas 33 horas están suscritos a mi podcast y un 2% no. Y que el 65% son de España, de todas las personas que escuchan mi podcast desde Apple Podcasts son de España. Me dice que hay otros países, pero no lo muestra. Si le doy donde dice ver todos países, no me lo muestra, ¿ok? Así que quiero ver 6, 5, 4. Aquí solamente muestra el listado de los episodios. No me muestra, no me permite seleccionar, por ejemplo, vamos a ver, tiempo por dispositivo, consumo medio, vamos a ver. Sí, dentro de Apple Podcast, el episodio más escuchado es el que se llama Menos ruido y más contenido del 11 de julio del 2019. Ese es el episodio más escuchado. Y ya de ahí, vamos a ver, pues, ya no me muestra más, solamente es. Y te digo, no me muestra más, sí, muestra los demás episodios, pero donde dice dispositivo, tiempo total escuchado, tiempo por dispositivo, solo aparecen guiones. No aparece nada, solamente en ese, que creo que es porque creo porque es el más escuchado por eso, pero no lo sé. Bueno, tengo que darle una vista también. Y bueno, este eterno episodio ya está llegando a su final. Lo único que quiero decirte es que yo he oído mucho que dicen que si no medimos las estadísticas no podemos mejorar. Yo creo que eso está bien, es correcto. Pero en honor a la verdad, de momento, como estoy comenzando a picar piedra en esto del podcasting, de avalos.sv, etcétera, etcétera, yo la veo, las estadísticas, la información, las analizo, pero tampoco me centro en mejorar, en llegar a tal, en esto. Y no es porque esté en mi zona de confort o sea cómodo, sino que no he llegado al punto al que yo quiero llegar para poder decir, ok, aquí estoy. Es decir, que yo estoy todavía subiendo la cuesta. Cuando ya esté en el punto en el que yo quiero llegar con mi sitio web, con mi academia de cursos, con el podcast, con esto y aquello, ahí sí ya viene el proceso otra vez de ver, de modificar, de perfeccionar y la cuesta vuelve a comenzar y vuelvo a subir. En ese momento sería vital ver dónde he estado, a dónde quiero estar y cómo llegar ahí. Así que de momento yo te digo, te comparto mis estadísticas y lo que yo he podido ver en estas analíticas mínimas y bueno, ya te digo, de momento pues así están y vamos a ver en el episodio 300 lo que ha cambiado, ¿ok? Así que bueno, gracias por estar aquí. Yo soy todo oídos para seguir mejorando este podcast, así que si tenés algo que decirme, ya sabes. Bueno, no lo digo, pero ahora ya que hemos hecho el repaso, es bueno que sepas que podés escuchar este podcast en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y en cualquier aplicación de podcatcher, ¿ya? Continuamos mañana. Gracias por estos 200 episodios y hasta mañana. ¡Salud!